Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Ya, voy a poner el chat porque si no, no voy a entender. Sí, Hernán, Sí, se perfecto. escucha perfecto, adelante. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Mientras vamos esperando que la gente vaya entrando a la sala y se vayan conectando, a pesar de que ya estamos en horario. Buenos días. Bueno, nada, les voy contando un poquito cuál es la idea de este webinar, como les decíamos en el webinar anterior, en líneas generales, los planteos de los temas que tratamos en los webinars surgen de los pedidos de ustedes, y la verdad es que, bueno, en la última saga de webinars que hicimos estuvo un poco más relacionado con requisitos, que fue un tema en el cual vimos que había con muchas dificultades y muchas preguntas por responder. Y bueno, otro de los temas que hemos recibido bastante consulta es el tema de los cursos, sobre todo en esta época de pandemia, donde toda la oferta de la universidad empieza a ser un poco virtual y se va haciendo necesario a medida que se van extendiendo los plazos. Pasamos de pensar que íbamos a tener 15 o 20 días de cuarentena a ya 6 meses. Empieza a ser necesario llevar a la virtualidad un montón de cosas que hasta ahora no estaban pensadas o no estaban preparadas en la universidad. Así que bueno, en ese contexto es que surge la idea de charlar un poquito el tema de cursos. Como siempre decimos cuando hablamos de Guaraní, Guaraní es un sistema que fue pensado y está preparado para poder llevar el registro de cualquier tipo de oferta que se haga dentro de la institución. Siempre quienes nos han escuchado en algunas otras reuniones saben que este es como nuestro gatillo, desde un curso, desde un doctorado, pasando por una maestría o una carrera de posgrado, una carrera estructurada de grado, de posgrado, pregrado, terciarios e inclusive cursos de extensión. La idea es tener todo eso registrado en el sistema y poder tener esta mirada más holística de la institución, es decir, poder ver toda la institución en su conjunto y entender un poco cuál es el recorrido que hacen las personas tomando las distintas ofertas que se dan dentro de la institución. Por eso es que hablamos de propuesta y no de carrera, por eso hablamos de actividades y no de materias. Hacemos algunas generalizaciones que nos permiten que el sistema se adapte a estas distintas realidades, donde a veces las nomenclaturas incluso son diferentes, y lo vamos a notar específicamente en lo que es curso, donde algunas cosas no cambian en su esencia, pero sí cambian en las terminologías, de repente, o en el uso más específico que les damos. Bien. Cuando hablamos de cursos, hay como un abanico bastante amplio de cursos, y cuando empezamos a desmenuzar, nos vamos encontrando con que las realidades son bien distintas. Existen los cursos sueltos, que son los típicos cursos de extensión, cursos cortos, de una duración bien definida, donde vengo cursos, no sé, o un día, o 3 días, o un mes, o 2 meses, pero que es bien temático, bien focalizado, como por ejemplo, podríamos dar como ejemplo un curso de Excel, que es un curso que se da por lo general a través de las áreas de extensión de las universidades. Y después tenemos otros cursos con un grado de mayor formalidad, si quieren decirlo de alguna manera, que son, por ejemplo, los cursos de posgrados, ¿sí? Donde la gestión de repente es un poco más estructurada, un poco más ordenada, donde hay algunos otros requisitos que de repente en los cursos de extensión no se dan, y que, bueno, digamos, van marcando la diferencia. En estos casos, en general lo que hablamos es que un curso es una comisión. La comisión siempre es la instanciación en todos los casos, pero se asemeja más a una actividad que a una propuesta. Y la propuesta en estos casos de cursos cortos, de cursos
con una duración definida y que son como pequeñas unidades que la persona puede ir tomando sin ningún tipo de planificación. Digo, yo hoy vengo y tomo un curso de Excel y mañana vengo y tomo un curso de, no sé, de repente de marketing, pero son bien focalizados. Esos cursos, por lo general, se suelen agrupar por naturaleza. Y así es que tenemos como dos grandes grupos que podríamos dividirlos para entender el significado. Los cursos de extensión, por ejemplo, y los cursos de posgrado. ¿Cómo se agrupan esos cursos? Justamente a través de propuestas, lo que nosotros llamamos las propuestas de tipo curso. Esas propuestas funcionan como, en este caso no funcionan en el mismo sentido que una propuesta común, que una carrera, sino que funcionan como agrupadores. Es decir, acá voy a meter todos los cursos de grado, todos los cursos de posgrado, perdón, acá voy a meter todos los cursos de extensión, ¿sí? De hecho, son bastante transparentes para el alumno y en ningún momento van a ver el concepto de propuestas dentro de lo que es el perfil curso. Después, sí, hay otro tipo de cursos, los cursos, entre comillas, porque sí tienen más forma de propuesta, que son, no sé, diplomaturas o conjunto de oferta que otorga un determinado título, ¿sí? Pasan mucho con las diplomaturas y que tienen sí ya más forma de propuesta, ¿sí? Donde yo curso determinada cantidad de asignaturas o de materias o de ofertas que van relacionadas y que tienen un orden y que en algunos casos hasta tienen algún tipo de correlatividad y que esos ya no se modelarían como cursos, sino que se modelarían más como propuestas. Entonces, como para arrancar, es importante eso, que al momento de empezar a trabajar con cursos, cada institución se haga estas preguntas, trate de entender qué debe ser modelado como curso y qué debe ser modelado como propuestas. Incluso dentro de los cursos existe la posibilidad de establecer correlatividad entre los cursos de modo tal de decir, bueno, quien tomó este determinado conjunto de cursos puede obtener esta certificación en particular. Pero no es una cuestión obligatoria, digo, por ejemplo, yo podría ofrecer a la comunidad el curso de fotografía 1, 2 y 3, o inglés 1, 2 y 3, o inglés, francés y portugués. Vayamos con el de fotografía 1, 2 y 3, y que si alguien cumplimentara esos 3 cursos, que no es necesario hacer los 3, yo podría hacer el primero, o el primero y el segundo, pero quien cumplimentara esos 3 cursos de repente podría tener una certificación que sea, no sé, fotógrafo profesional. Pero que no necesariamente en el momento en el que yo me inscribo voy a hacer todo eso. Que yo me inscriba al curso de fotografía 1 no significa que vaya a hacer el 2 y el 3, sino que simplemente me interesa tomar ese curso. Si después de casualidad el año que viene vengo y hago el 2 y el que sigue hago el 3, si es que se ofertan, podría pedir esa certificación, pero no necesariamente. Eso sí podrían modelarse como cursos o como propuestas, ¿sí? Ahí es lo que tienen que ir desmenuzando y entendiendo y desgranando un poquito cuál es la naturaleza de cada una de esas ofertas, cuál es la duración en general, algo que comience, que termine, que no tiene una correlatividad y que no tiene una relación con el resto de la oferta, que se dicta aislado, que yo puedo venir y lo puedo tomar, eso claramente es un curso. Después, si empiezo a tener un conjunto de ofertas que se dan con una estructura, entonces sí estaríamos hablando de una propuesta, ¿sí? Una propuesta que tendrá su plan, que tendrá su versión y que tendrá una cuestión mucho más organizada que los cursos. A partir de esa base es de donde se arranca. La definición de estas cuestiones depende mucho de la naturaleza de cada institución, de cómo se organizan. Sí está claro que los cursos cortos no deberían modelarse en principio como una propuesta si son aislados, que deberían trabajarse con propuestas para agruparlos, ¿sí? Pero bueno, eso es una definición que cada institución debe dar y debe analizar en función de eso, teniendo en cuenta que, sobre todo, a los cursos de posgrado, muchas veces esos cursos después pueden servir como parte de lo que se le reconoce a una persona al momento de ingresar a otra propuesta. Por ejemplo, hay muchos cursos de posgrado que se ofrecen en el contexto de una maestría o un doctorado que da la institución,
pero además se ofrece por afuera como curso de posgrado. Entonces tenés cursando juntos gente que la está cursando como un curso suelto y gente que la está cursando porque es parte de la currícula de su maestría o de su doctorado. En ese caso, las personas que la tomaron como un curso van a poder después, si se inscriben, eventualmente se matriculan en esa misma maestría, solicitar su reconocimiento, ¿sí? O tenerlo reconocido automáticamente. Más o menos ese sería como el panorama general, ¿sí? de cuáles son las diferencias y cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con cursos, al momento de entender un poquito cómo es la realidad en cada caso, y es esto que les digo, cada institución tiene que pensar y desmenuzar cómo se debe trabajar con esa definición. Ahora sí, no la voy a estirar mucho más y los voy a dejar con Martín y con Sebastián, que los van a introducir más en el tema de cómo se administra esto. Muchas gracias, Martín, Hernán. acá, Sí, Martín, perdón. volvé hacia atrás, digo, y... No, yo lo veo bien. Decía, volvé hacia atrás en la presentación, por más que sea tal vez redundante con lo que dijo Hernán, me parece importante que arranques la explicación bien desde el comienzo, desde el anterior. Desde ahí, digamos, porque la idea del webinar es, nosotros les vamos a mostrar una manera de llevar adelante los cursos, es solo una manera ordenada. Ustedes podrían optar por utilizar otra administración, van a ver que nosotros los manejamos como bloques, pero me parece importante arrancar desde acá para dejar claro el concepto, por lo menos de lo que nosotros queremos mostrar. Después, obviamente, cada institución, o ustedes podrían optar por utilizar una estructura alternativa, pero es importante partir desde acá, ¿no? Desde este momento en donde nosotros, como tenemos que organizar, tenemos que administrar toda esa oferta de cursos sueltos que tenemos en la institución, y esta es una de las maneras que nosotros encontramos para hacerlo. No quita que ustedes podrían ir por un lado alternativo, pero lo importante es que queden claros los conceptos. Ahora sí, desde acá, Martín, te dejo a vos que hagas la intro. Perfecto. Al revés. Bueno, la presentación, yo hice la intro. Genial. Como bien les comentaba Hernán, una institución va a ir brindando toda una serie de ofertas académicas que pueden ir desde las propuestas de pregrado, grado, posgrado, incluso los cursos de ingreso, pero a su vez, junto con todas estas carreras que poseen una estructura, una institución también puede brindar diferentes actividades, que son los cursos, que son como actividades sueltas que la institución ofrece para que las personas puedan realizar y recibir una constancia por esa actividad concreta que realizaron. Estos cursos pueden tomar, como dijo Hernán, diferentes formas. Las más conocidas son, por ejemplo, los cursos de extensión y los cursos de posgrado, pero también pueden existir diferentes tipos de cursos que la institución pueda modelar. El ejemplo más clásico que vemos es el de cursos de extensión, que por lo general las instituciones lo toman justamente como la oferta de actividades sueltas, que las personas pueden ir a anotarse y cursar. Por ejemplo, en lo que vemos acá en pantalla tenemos nuestra propuesta, curso de extensión, que en este caso la propuesta sirve meramente como un englobador de todos los diferentes cursos que la institución va a brindar. Y al interior de esa propuesta, para tener más organizados, organizamos los diferentes cursos por temáticas. Entonces tenemos los cursos de informática, los cursos de gastronomía, los cursos de arte. Ahora bien, esto que organizamos por módulo, como se ve en la estructura del plan, es más que nada un mero organizador, no es que se corra un control en este sentido. Nosotros dijimos, vamos a organizar todos los cursos que tenemos de informática, todos los que tenemos de arte y todos los que tenemos de gastronomía. Pero una persona directamente va a entrar al sistema y se va a ir anotando a cada uno de los cursos de forma individual. Alguien puede ir y anotarse al curso de Python, otra persona puede hacer un curso de PHP y un curso de pastelerías o un curso de artes escénicas. Es importante entender que la oferta de estos cursos se realiza individualmente. Una persona no ve que se esté inscribiendo una propuesta,
sino que directamente ingresa y se inscribe a una comisión, que es la instanciación de ese curso. Y como vemos acá, 3 ejemplos que modelamos, que son los cursos de extensión, cursos de idioma y cursos de posgrado. Serían 3 propuestas diferentes, 3 propuestas de tipo cursos, que van a estar englobando diferentes tipos de cursos. Ahora bien, como toda propuesta que se lleva adelante el guaraní, se debe crear un plan de estudio para administrar esa propuesta. Y los casos de los cursos siguen esta misma lógica. Hay que crear, perdón, dice en el chat que hay ruido. No sé si se me está escuchando muy mal. ¿Seba? No, yo te escucho bien, Martín. No escucho ruido. Yo también te escucho bien. Buenísimo. Sigo entonces. Yo tampoco escucho ningún ruido. Genial. Bueno, los planes que van a administrar los cursos, es necesario saber que tienen características especiales, que los van a diferenciar de los planes más definidos que se utilizan para las propuestas de grado, posgrado y diferentes tipos de propuestas. ¿Cuáles son entonces estas características especiales que tienen los planes que administran cursos? En primer lugar, que tienen una estructura flexible. Mientras que un plan que se utiliza para administrar una propuesta de grado, una vez que está activado no lo podemos modificar, sino que tenemos que crear una nueva versión si queremos hacer algún cambio. Los planes que vamos a usar para administrar cursos funcionan de manera diferente. Los vamos a poder ir modificando en cualquier momento. Incluso una vez que ya estén activos, vamos a poder ingresar y modificar las actividades que les hemos asignado, las certificaciones, las correlatividades. Es decir, la activación no cierra el plan, sino que permite que pueda seguir modificándose. Y esto tiene que ver con una segunda característica, que es que las propuestas de tipo curso solamente admiten un único plan y una única versión de plan. Es decir, no vamos a poder tener varios planes para una misma propuesta de tipo curso, sino que vamos a tener un único plan y vamos a ir haciendo las modificaciones que necesitemos en ese mismo plan. A su vez, como bien comentaba Hernán en la introducción, la idea de los cursos es la oferta de cursos individuales, es decir, no tanto de un trayecto formativo. Por lo tanto, no va a ser obligatorio que en estos tipos de planes asignemos una certificación. ¿Por qué? Porque no es la idea de que estos planes estén creados para que un alumno ingrese a una carrera, realice una serie de actividades hasta que termina y recibe una certificación final. No es que no podamos hacerlo, de hecho vamos a mostrar un ejemplo de planes de tipo curso que tienen certificaciones, pero a diferencia de otros tipos de planes, aquí no es obligatorio que le asignemos una certificación. Y también, como dijimos, el alumno nunca va a sentir que se está inscribiendo una propuesta, para él va a ser transparente. El alumno va a sentir que directamente se está inscribiendo a la comisión de un curso. Por lo tanto, estos planes no van a utilizar el módulo de preinscripción. La persona directamente se dirige al módulo de autogestión y desde allí ya se inscribe a la comisión de un curso. Ahora bien, dijimos recién que los planes de tipo curso no es obligatorio poner una certificación. Y en este punto es necesario que diferenciemos de qué hablamos cuando hablamos de constancias y cuando hablamos de certificaciones. Porque para las propuestas de tipo curso es importante tener esta diferenciación. Cuando hablamos de constancias para cursos, nos referimos a aquellas constancias que pueden ser de asistencia o de aprobación, que son emitidas por la institución cada vez que se realiza un curso. Es decir, son constancias que son emitidas para un curso en particular, para una actividad concreta, no para el reconocimiento de un trayecto, es decir, para un conjunto de actividades. Por lo tanto, estas constancias ya las trae el sistema por defecto, no son constancias que debamos asignar a los planes. Por otro lado, las certificaciones son más bien las clásicas certificaciones que asignamos a los planes, como los títulos. Son certificaciones que reconocen ahora sí la validación de un determinado trayecto formativo. Estas certificaciones las cargamos manualmente, desde administrar certificaciones,
y debemos asignarla a los planes de estudio. Es decir, en el plan de estudio debemos decir, esta certificación se va a poder otorgar una vez que el alumno cumpla con determinado trayecto. Bien, ¿cómo creamos entonces un plan de estudio para administrar los cursos? Primero tenemos que haber creado la propuesta de tipo curso, que como vemos en nuestro ejemplo, por ejemplo, es curso de extensión. Luego tenemos que haber creado las actividades, que es decir, son los cursos en concreto. Por ejemplo, el curso de Python, curso de pastelería. Son las actividades que vamos a incluir en el plan de estudio. Y además, si vamos a querer que en nuestro plan haya una certificación, vamos a tener que generar esa certificación. Una vez que tenemos estos elementos ya generados, vamos a poder crear el plan de estudio. Entonces, nos vamos a dirigir a la operación de administrar planes de estudio, vamos a crear el nuevo plan, y cuando estemos en la solapa de datos del plan, vamos a ver esta leyenda que dice plan creado para administrar cursos junto con un checkbox. Es importante que si queremos crear un plan para administrar los cursos, marquemos este checkbox. En ese momento van a ver que muchos de los campos para completar les van a desaparecer, van a quedar solamente aquellos campos que son necesarios para este tipo de planes, y van a ver que en propuesta solo le van a aparecer para seleccionar aquellas propuestas de tipo curso que aún no posean un plan de estudio generado. ¿Por qué? Porque esto es lo que le dijimos antes. Una propuesta de tipo curso únicamente admite un único plan de estudio. Por lo que si ya tiene un plan generado, no vamos a poder crearle un nuevo plan a esta propuesta. Una vez que completamos todos los datos y las configuraciones que nos permite esta pantalla, vamos a ir a estructurar el plan, y aquí funciona igual que cualquier otro tipo de plan de estudios. Vamos a poder crearle los módulos, vamos a poder ir asignándole las actividades que queramos. En este ejemplo estamos hablando de cursos de extensión, por lo cual simplemente creamos los 3 módulos para organizar temáticamente los cursos que tenemos, y en cada uno pusimos las actividades de tipo curso que tenemos generadas. Como este es un curso de extensión, no le vamos a poner una certificación al mismo, ni tampoco correlatividades. Pero puede ser un caso que sí tenga una certificación en un plan de estudio de tipo curso. Por ejemplo, lo que vimos antes de los cursos de idiomas. Un curso de idioma, por ejemplo, podemos estar ofreciendo diferentes tipos de idiomas, como inglés, alemán o chino, y para cada idioma podemos ofrecer diferentes niveles. Y cada nivel va a ser un curso diferente. Y es una propuesta de tipo curso, porque la idea es que cualquier persona pueda ir y realizar cada uno de estos cursos individualmente, sin necesidad de arrancar una carrera o de hacer todo un trayecto formativo. Una persona puede ir y decir, yo quiero hacer el curso del nivel 1 de inglés, y una vez finalice el curso, me dan una constancia de aprobación del mismo. Pero, junto con esto, también podemos decir, ok, vamos a poner correlatividades, porque si queremos que una persona se inscriba al nivel 2 de un idioma, podemos exigirle que tenga aprobado el nivel 1. Entonces, en las propuestas de tipo curso, si bien no es tan común, puede también darse el caso de poder tener correlatividades y también, como dijimos, tener certificaciones. Porque podemos decir, si un alumno aprobó los 3 niveles de un curso, por ejemplo, los 3 niveles de inglés, vamos a darle, además de la constancia por cada uno de esos cursos, una certificación que avale que realizó todo el trayecto formativo del idioma en cuestión. Entonces aquí creamos las 3 certificaciones, una por cada uno de los idiomas, y como ven, se lo asignamos en el plan diciendo, para el certificado que avale el trayecto de formación en idioma inglés, tiene que tener aprobado todo el módulo de inglés, es decir, el curso de nivel 1, el de nivel 2 y el de nivel 3. En este caso estamos creando un plan que administra cursos, pero que a su vez va a tener una cierta estructura para avalar y poder certificar también determinados trayectos formativos. Entonces, ¿cómo gestionamos los cursos? ¿Cuáles serían los pasos en esta cadena? En primer lugar, tenemos que crear la propuesta, que tiene que ser una propuesta de tipo curso.
Luego debemos generar los cursos en sí, es decir, las actividades que van a ser actividades de tipo curso. Luego generamos, en caso de necesitarlas, las certificaciones. Y una vez que tenemos eso, podemos generar el plan de estudio para esta propuesta. Una vez generado este plan de estudio, vamos a poder generar las comisiones para cada uno de esos cursos, que es la instanciación de las actividades. Una vez generadas las mismas, también generados, obviamente, para eso los periodos lectivos y los periodos de inscripción, vamos a poder gestionar las inscripciones a los cursos, que en un ratito les mostraremos cómo es este tema. Una vez que finaliza las cursadas de estos cursos, vamos a poder emitir estas constancias de los mismos, constancia de asistencia, constancia de aprobación, y en caso de que hayamos asignado una certificación, que un alumno haya realizado el trayecto que vale esa certificación, vamos a poder gestionar las mismas como se genera cualquier certificación, a través del circuito de egreso. Martín, volviendo un chiquitito para atrás, es importante, Sí. Digo, ya lo mencionaste, pero está bueno reforzar esto. Como decía Martín hace un ratito, estos planes de estudio se pueden modificar, es decir, este caminito que nos está mostrando Martín, esto de generar los cursos no significa que tenemos que al momento de crear la propuesta tener todas las actividades, se pueden ir a medida que se van agregando actividades o se van dejando de dictar actividades, vamos modificando el plan de estudio y vamos agregando o sacando actividades, es decir, de estos cursos de extensión pueden aparecer infinitos cursos más y se van agregando a medida que van apareciendo y se van dando de baja los que se dejan de dictar. No es tan lineal, digo, o sea, si bien es lineal, puede haber modificaciones sobre la marcha. Sí, sí, exactamente. Como es la idea de los planes que administran cursos es poder mostrar la oferta de cursos de la institución en el momento actual, uno lo va a poder modificar en cualquier momento. Es decir, si de repente la institución brinda un nuevo curso, no hace falta volver a hacer desde cero todo este camino, sino que va a crear la actividad para ese curso y la va a meter en el plan de estudios que ya tiene generado. Bien, ¿qué cosas podemos parametrizar? ¿Cuáles son los parámetros que van a estar jugando acá y que tienen que ver específicamente con los cursos? En primer lugar, vamos a poder decidir si en el módulo de autogestión va a estar habilitado el perfil cursos. En segundo lugar, si vamos a poder solicitarle a las personas que se inscriben a cursos requisitos documentales. Y por último, si cada vez que se emite una certificación, una constancia de un curso, si le va a llegar una notificación al alumno a su portal de autogestión. Esto se parametriza a través de estos tres parámetros que vamos a estar viendo acá. Este parámetro es el que nos permite decidir si en autogestión va a estar habilitado el perfil de cursos. Este segundo parámetro es el que nos va a definir si cuando una persona se crea este perfil de cursos de autogestión, vamos a poder decirle, ok, tenés que presentar determinados requisitos documentales y permitirle la carga digital de estos requisitos. Y por último, lo que decíamos, el parámetro que nos permite decir si le va a llegar una notificación al alumno cada vez que se le emite una constancia de un curso que haya realizado. Bien, pasemos ahora a ver lo que son las inscripciones a los cursos y cómo las gestionamos. Con respecto a este tema, hay como tres caminos diferentes que tenemos que decir sobre las inscripciones a los cursos. Los dos primeros caminos tienen que ver con el módulo autogestión, las inscripciones a los cursos desde este módulo. Y acá podemos diferenciar a aquellas personas que son usuarios nuevos, es decir, que no son parte de la institución, no están sus datos cargados en el sistema aún, y la situación de aquellos que sí poseen ya un perfil de autogestión. Es el caso de los que ya son alumnos en la institución o mismo de los docentes. Ellos ya tienen acceso a autogestión, por lo cual se van a ahorrar unos pasos en esta gestión de la inscripción. Y un tercer camino que es,
gestionar las inscripciones sin el módulo de autogestión, sino hacerlo directamente desde gestión. Es decir, en caso de que hayamos configurado el parámetro para que no esté habilitado el perfil de cursos en autogestión, todas las inscripciones las vamos a tener que realizar desde gestión. Veamos ahora un poco más en concreto cada una de estas tres opciones. Con respecto a los usuarios nuevos, es decir, aquellas personas que son externas a la institución, que no tenemos datos cargados. Como decimos, ellos no van a pasar por preinscripción, sino que van a ir directamente al módulo de autogestión. Van a dirigirse, van a ver la pantalla de logueo, y ellos, como son usuarios externos, no tienen todavía generado un usuario y una contraseña de autogestión. Por lo cual, van a ver aquí esta leyenda que dice: si deseas inscribirte a cursos y no tenés usuario y clave de acceso al sistema, podés crearlo accediendo aquí. Al cliquear en ese enlace, les va a aparecer este formulario donde van a tener que llenar sus datos, que son los datos con los que se va a cargar a la persona en el sistema. Una vez que llenan los datos, si además configuraron el parámetro para poder solicitarles requisitos documentales de forma digital, les va a permitir acá cargar digitalmente esos requisitos y una vez que los carga, generar su usuario. Allí le va a llegar un mail al correo que indicó la persona para poder validar ese usuario. Una vez que lo valida, va a poder ya ingresar a autogestión y va a ver aquí su usuario con el perfil cursos. Y en esta pantalla de inscripción a cursos va a seleccionar en primer lugar aquí la propuesta. Acá se le van a listar todas las propuestas de tipo curso que brinda la institución. Y aquí abajo todas las actividades que pertenecen a esa propuesta. Para cada una van a ver la comisión y van a poder inscribirse. Es decir, esto funciona exactamente igual que la inscripción a materia de cualquier otro tipo de propuestas. ¿Qué sucede con las personas que ya tienen un usuario de autogestión? Es decir, el caso de los que ya son alumnos o que son docentes en la institución. Bueno, ellos básicamente se ahorran un paso, porque ellos van a ingresar a autogestión con su usuario y en el borde superior derecho, debajo de su nombre, van a ver que tienen esta pestaña que dice perfil. Por ejemplo, esta persona que es docente va a cliquear en este perfil y se le va a desplegar y va a ver acá también que va a tener la opción de pasarse al perfil cursos. Entonces, cuando clique ahí, directamente le va a aparecer la misma pantalla que vimos recién, que es la pantalla de autogestión para el perfil cursos. Y ahí va a poder inscribirse a los diferentes cursos que ofrece la institución. Y nos queda por ver qué es lo que pasa cuando tenemos configurado para que no se cree un perfil cursos, sino que toda todas las inscripciones las vamos a realizar a través del módulo de gestión. En este caso, tenemos una operación especial que es inscribir a cursos, y al dirigirnos a esta operación, lo que vamos a ver es que vamos a contar con una herramienta de filtro para poder buscar a una persona que ya tengamos cargada en el sistema. Es decir, si la persona que queremos inscribir un curso es un alumno de la institución, es un docente o es incluso un personal administrativo, es decir, que ya está cargado como persona en el sistema, ya vamos a tener los datos. Entonces la vamos a buscar aquí directamente. Y si es una persona externa, es decir, una persona que aún no tenemos datos cargados, vamos a tener aquí el botón de agregar persona, que nos va a permitir agregar todos los datos para generar a la persona en el sistema. Una vez que generamos la persona, o bien que buscamos a la persona en caso de que ya existiera, vamos a ir al paso siguiente, donde vamos a buscar, en primer lugar, la propuesta de tipo cursos, aquí donde dice cursos de, se nos van a listar las diferentes propuestas de tipo curso, y aquí abajo se nos van a listar, para esa propuesta, todas las comisiones de las diferentes actividades que hayamos generado. Entonces vamos a seleccionar la comisión, y el sistema nos va a permitir confirmar esta inscripción. Esos serían los tres caminos diferentes que tenemos para gestionar las inscripciones. Ahora bien, como decíamos, una vez que un curso finaliza, tenemos la opción de brindarles constancias a los alumnos que realizaron ese curso. El sistema por defecto
trae dos constancias de tipo curso. Las constancias de asistencia y las constancias de aprobación. Las mismas las podemos buscar desde la operación administrativa. Hola. Hola, hola. ¿Estás, Martín? Hola. Ahí va. Sí. Sí, Ahí va, dale. tuve una llamada en el medio y se me fue todo el audio. Perdón. Decía, entonces, Dale. tenemos por defecto la constancia de asistencia y la constancia de aprobación. Desde la operación de administrar constancias y certificados vamos a poder configurar las características generales de estas dos constancias. Aquí vemos cómo serían las cosas que podemos ir configurando, desde el nombre, la plantilla que utiliza, la cantidad máxima. Si se va a poder descargar, esto es importante, es decir, si ve esta constancia, después el alumno la va a poder descargar desde su perfil de autogestión o no. En caso de que se la pueda descargar, también nos va a aparecer aquí un campo que es la fecha de vigencia, es decir, cuánto tiempo va a estar disponible esa constancia para que el alumno la pueda descargar desde el día en que se la emitió. Bien, y nos queda ver cómo es que se solicitan estas constancias, cómo es que se emiten. Y nuevamente acá tenemos más de un camino. Tenemos, en primer lugar, un camino que va a realizarse enteramente desde gestión, que va a consistir en dirigirse a la operación de solicitar constancias y certificados, buscar al alumno, hacer la solicitud de la constancia y luego administrar esa solicitud a través de la operación administrar solicitudes para poder imprimir la constancia y entregársela al alumno. El otro camino va a empezar en gestión. Una vez que finaliza un curso, se va a dirigir a la operación de emitir constancias de cursos. Y desde allí se van a emitir todas las constancias para los diferentes alumnos de las comisiones de los cursos. Pero este camino va a terminar en autogestión, porque estas constancias que se emiten, el alumno las va a poder descargar, si es que así la configuraron la constancia, la va a poder descargar desde autogestión en el listado de constancias de curso. Veamos más en concreto estos dos caminos porque vamos a ver diferencias bastante importantes entre uno y otro. El camino este que es enteramente de gestión, decíamos, uno va a ir a la operación de solicitar constancias y certificados y allí lo primero que va a tener que hacer es buscar al alumno. Porque el sistema no le va a permitir a través de este camino brindar constancias de forma masiva. Es decir, cada constancia aquí va a estar brindada para un alumno en concreto. Entonces, va a buscar ese alumno, va a seleccionar el tipo de constancia que se le quiere emitir, ante quién la quiere presentar, y le va a decir, ok, ¿y para qué curso? Porque acá seleccionamos una constancia de aprobación de curso. Entonces, acá vamos a tener herramientas de filtro, y nos va a filtrar aquellas comisiones de cursos en las cuales está inscrito el alumno. Seleccionamos esta actividad, y nos va a pasar esta pantalla donde podemos decir la autoridad firmante, poner observaciones, y aquí, ya en administrar solicitudes, vamos a decir si queremos rechazar esta solicitud de constancia, si queremos imprimirla para entregársela posteriormente al alumno, o si ya en ese momento tenemos al alumno en ventanilla, podemos decir imprimir y entregar, es decir, que no solamente se nos va a imprimir la constancia, sino que además se va a dejar constatado de que la misma ya fue entregada al alumno. Este es el camino que va todo de gestión. Pero nos interesa más que nada este segundo camino, que empieza en gestión y termina en autogestión, porque es el camino más lógico, es el camino más esperado que se realice para emitir las constancias de curso. Y ahora vamos a ver por qué. Una vez que el curso haya finalizado, y es importante tener esto en claro, el curso ya debió haber finalizado, es decir, las fechas de dictado del mismo en la comisión ya deben haber sido finalizadas. Vamos a ir a la operación emitir constancias de curso, y aquí vamos a buscar la comisión del curso para el que queremos emitir las constancias.
y solamente nos van a listar acá aquellas comisiones que ya hayan finalizado su cursada. Por eso les digo que ese detalle es importante. Vamos a seleccionar la comisión para la que queremos emitir las constancias con el botón de la lupa. Se nos va a dirigir a esta pantalla donde vamos a tener que seleccionar la constancia en cuestión que queremos emitir, y en la parte inferior se nos van a listar todos los alumnos que están inscritos en esa comisión. En este ejemplo justo aparece uno porque tenemos un solo inscripto, pero podríamos haber tenido 4, 10, 20, 50, y nos habrían aparecido todos, con estos datos que se ven acá, y con el checkbox. Entonces nosotros, a través de este circuito, vamos a poder emitir las constancias de cursos de forma masiva, es decir, para uno, varios o todos los alumnos de una comisión. Entonces vamos a seleccionar a los alumnos y vamos a ir al botón de procesar. Porque como estamos emitiendo de forma masiva, acá el sistema va a tener que realizar los controles. En primer lugar, como dijimos que es una constancia de aprobación, lo que va a ver es que efectivamente los alumnos hayan aprobado el curso. Si no lo aprobaron, no les va a dar la constancia. Y además lo que se va a estar fijando el sistema es si hay requisitos que hayamos configurado para la solicitud y la emisión de constancias. En caso de que hayamos configurado requisitos por acción para esto, va a hacer el control de esos requisitos y lo mismo, va a ver qué alumnos pasan esos requisitos y quiénes no. Y entonces acá nos va a aparecer esto, nos va a aparecer un cuadro con los alumnos con certificados emitidos y aquellos que no pasaron los controles con su debido reporte. Una vez que emitimos estas constancias, el alumno va a ver esta pantalla desde el módulo de autogestión. Se va a dirigir a trámites, listado de constancias, y aquí va a estar viendo las diferentes constancias que le fueron emitidas como vimos recién. En caso de que la misma las hayamos configurado para poder ser descargadas de autogestión, nos va a aparecer con el icono del PDF para poder descargarlas. En caso de que hayamos dicho que no son descargables de autogestión, no nos va a aparecer este icono. Entonces, para cerrar todo esto que vimos acá, cosas a tener en cuenta cuando deciden llevar adelante la gestión de cursos en el sistema. En primer lugar, lo que les dijo Hernán, que es lo más importante, siempre hay que analizar si lo que deseamos modelar efectivamente corresponde a una propuesta de tipo curso o debe ser llevada adelante de otra forma, con otro tipo de propuesta. Luego recuerden siempre, los cursos refieren a la oferta de actividades sueltas que ofrece la institución, no como una propuesta que está modelada como un determinado trayecto formativo definido. Tengan en claro eso, los cursos están pensados como la oferta de actividades, independientes una de otra y no de trayectos. Luego, una propuesta de tipo curso solamente va a admitir un único plan de estudios. Esto es importante que lo tengan. No van a poder crear varios planes para una misma propuesta de tipo curso. Es un único plan, una única versión para ese plan, y cada modificación que se necesita hacer, ya sea de agregar, quitar actividades, modificar las certificaciones, las correlatividades si hayan puesto, todo lo van a poder ir modificando en cualquier momento en ese mismo plan, incluso si ya se encuentra activo. Y por último, saber que por cada curso realizado se van a poder emitir, como vimos recién, constancias de asistencia y de aprobación del mismo, que no tienen que estar vinculadas al plan, sino que es algo que ya el sistema trae por defecto. Y opcionalmente, además ustedes pueden vincular al plan certificaciones para poder reconocer determinados trayectos formativos. Eso más que nada lo que queríamos comentarles acerca de esto, de este tipo de propuestas de la oferta de cursos. Esperamos que haya quedado ahora mucho más claro y tengan muchas más herramientas para poder decidir a la hora de modelar este tipo de propuestas si efectivamente es lo que corresponde o no. Y dejamos abierto entonces el espacio de preguntas. Bueno, dentro del chat tenemos una pregunta que dice si esto podría utilizarse para estudiantes de otras universidades que cursan determinadas materias en nuestra institución. Sí, te contesto sí. Habría que ver
qué tipo... Sí, se puede crear planes individuales, que son los planes, planes personalizados. Eso habría que ver exactamente cómo se registra. De hecho, hemos estado trabajando bastante con el tema de... Bueno, lo perdimos, Hernán. Se perdió el audio. Bueno, sí, retomando lo que decía Hernán, sí podría utilizarse. Siempre hay que hacer el análisis, que era el primero de los puntos que mencionaba Martín en el resumen, y gran parte de lo que dijo Hernán en el prólogo del webinar. Siempre hay que analizar si es la mejor opción. ¿Podría usarse? Sí, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas. Tengan en cuenta, por ejemplo, o sea, si conviene utilizar una propuesta de tipo curso o conviene crear un plan personalizado, por ejemplo, como estaba diciendo Hernán. O sea, hay que hacer el análisis, pero sí, podría usarse. Preguntaban, Martín, también en el chat de YouTube cómo se hace la vinculación. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Hernán. Sí, Ahora te ahí se te escuchamos. escucha bien. Ahí está. Sí, no, por algún motivo se me cambió el micrófono. Sí, bueno, lo que decía es que estuvimos trabajando con la red de internacionales del CIN sobre justamente cuál era la mejor manera de registrar no solo los intercambios de alumnos internacionales, sino también registrar las movilidades de alumnos que van a cursar cosas a otras, a otras instituciones, digamos, no solo cuando una institución lo recibe, sino también cómo registrar cuando se va. Es un trabajo que se está haciendo y esta es una de las alternativas, al igual que los planes personalizados. Bien, para las constancias Bien, hay de otra. aprobación. Ah, perdón, sí. Dale. Bueno, espera. ¿Cómo se pueden gestionar los pagos si no tenemos Anavirón? Bueno, en realidad los pagos se pueden gestionar a través de servicios web. Guaraní tiene una API de servicios que permite que cualquier sistema de facturación interactúe e incluso imaginamos que también si usan otro sistema de facturación que no es el Sanavirón, pueden generar los mecanismos necesarios para manejar ese tema y para que esos sistemas se puedan comunicar, pero ya en ese caso sí sería personalización. Después hay otra pregunta que dice, ¿para las constancias de aprobación existe un acta donde registrarlo? Martín, ¿querés comentar vos eso? Sí, no, las constancias de aprobación, en sí las constancias no se manejan con actas, pero sí se crean actas para las aprobaciones de los cursos. Es decir, cuando un alumno aprueba un curso, cuando finaliza en realidad la cursada de un curso, lo común es generar las actas correspondientes dependiendo de las instancias que indicaron para esa comisión. Indicaron que esa comisión tiene tanto la instancia de regularidad como la de promoción, van a tener que generar ambas actas. Luego el sistema, cuando se generan las constancias, va a verificar si efectivamente el alumno figura en esas actas dependiendo de la constancia. Si es una constancia de asistencia Exacto. al curso, va a verificar que el alumno esté en el acta de regularidad. Si es una constancia de aprobación, va a verificar que el alumno lo haya aprobado, ya sea por promoción, por examen o por algún otro medio. Sí, en No líneas sé, Hernán, generales, si querés cuando agregar son algo. cursos que no se riñen un examen, sino si... ¿Me escuchan? Sí, sí. Si son cursos que cuando se termina se define si el alumno aprobó o no, en ese caso habrá una acta de promoción donde se registre eso, tal cual como les decía Martín. Hay una consulta, dice cómo se vincula esto con UCAD cursos, se cargan las dos cosas. La verdad que esto entendemos que es una cuestión particular, suponemos que de UCA, que tendrían que verlo, pero me imagino que hay algún tipo de vinculación. Después, los datos cargados al generar el usuario SIU para cursos. ¿Cuándo y cómo se validan si son obligatorios? No entendemos la pregunta. Hay algo Yo que hay entiendo que es que... Perdón, No, sí, entiendo Seba. que es la. Entiendo que lo que está preguntando es
cómo se hace la validación, teniendo en cuenta que no hay una instancia de preinscripción. Cuando se inscriben a un curso, si nosotros configuramos para que tengan que presentar requisitos documentales y lo ponemos como obligatorios, ¿cuándo se hace esa validación? No sé si se refiere a eso o si se refiere al formulario. Hay dos cosas. Cuando ustedes crean el usuario en el que les mostró, en la página que les mostró Martín al principio, tiene la posibilidad de cargar alguna documentación. Eso lo que hace es generar una persona, dar de alta una persona en el sistema, pero no un alumno. ¿Sí? Y eventualmente si tiene que presentar algún tipo de documentación, se le pide en ese momento. Y del otro lado, en el administrar requisitos, existe la posibilidad de descargar una personalización que hizo una universidad que permite visualizar esos documentos y aceptarlos o no. Dice, cuando se modifica un curso, si damos de baja una actividad, por ejemplo, ¿cómo se impacta hacia adelante para emitir una constancia de un alumno que cursó una actividad dada de baja? Esto es, si ya es actividad académica del alumno, no pasa nada. Independientemente de que ustedes decidan que ese curso no se va a dictar más, el alumno ya lo tiene dentro de su actividad académica, con lo cual no va a ser un inconveniente que el alumno pueda tener su constancia. Así que en eso quédense tranquilos. Las diplomaturas, pregunta Laura, las diplomaturas de vinculación, ¿se modularían como propuestas y en su interior las actividades serían materias? Seba, ¿quieres contestar vos? Bueno, no, esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Depende de cómo quiera modelarlo cada institución. O sea, si la diplomatura, si lo que para ustedes es una diplomatura de vinculación, es un trayecto que el alumno tiene que hacer, es decir, va a tener que cumplir con determinadas actividades para obtener esa certificación de esa diplomatura, sí, esa sería una opción, hacerlo como ustedes están mencionando. Hay otra pregunta relacionada a esto mismo que nos hace Fernando, que dice, después de la explicación voy entendiendo que una diplomatura no sería conveniente modelizarla como curso. La duda que me queda es, ¿existe alguna opción para propuestas complejas pero abiertas a la comunidad? Sí, en realidad, abiertas a la comunidad son todas las propuestas. Después ustedes verán cómo es esa inscripción, porque yo entiendo que, y corríjanos si no es así, que cuando son cuestiones un poquito más estructuradas, como por ejemplo las diplomaturas, hay un proceso de inscripción que de repente no dependerá de la misma unidad de gestión que dependen las carreras de grado, dependerá de repente del área de extensión y entonces incluso puede haber una preinscripción donde la gente se anote y venga y cumpla con ese circuito. Tranquilamente se puede hacer bajo el mismo paraguas que las propuestas de grado con una preinscripción para abrirlo a la comunidad. Después dice, cuando alguien se inscribe a un curso sin el módulo de preinscripción, ¿queda inscrito efectivamente en el curso o puede haber una instancia de revisión de documentación? Ahí te contesto, los cursos, como le dijo Martín, no se inscriben a través de preinscripción, salvo que estén modelados como propuesta, que era lo que estábamos hablando antes. Los cursos son básicamente, en el fondo, instancias de dictado de actividades, es decir, comisiones. Ahí ustedes definen si la inscripción, como pasa con las inscripciones en las inscripciones comunes, ustedes pueden decidir que todas las inscripciones queden pendientes y que ustedes hagan algún tipo de revisión o pueden ponerle algún tipo de requisito que deban haber presentado, no sé, por ejemplo, fotocopia del DNI para poder inscribirse, que en caso de no haberlo presentado queda como pendiente hasta que lo hagan. Entonces, ustedes pueden definir qué reglas quieren usar en esos casos. Después tenemos otra pregunta que dice si se pueden emitir reportes de los cursos realizados durante un periodo de tiempo, por ejemplo, con cantidad de inscriptos por actividad. El manejo es exactamente el mismo, simplemente que con algunas cuestiones de fondo diferentes que las comisiones, con lo cual las mismas herramientas que tienen hoy para manejar y para ver reportes de comisiones aplica a cursos. Después tenemos otra consulta de YouTube. ¿Se pueden ofertar cursos solo para docentes? Sí,
sí, existe fragmentar la oferta solo para docentes, se puede de dos maneras. Ustedes pueden establecer algún tipo de requisito que verifique que esa persona esté cargado como docente dentro del sistema, ¿sí? O bien ustedes pueden generar lo que se llaman los cursos cerrados, ¿sí? Que son cursos con una inscripción cerrada, entre comillas, y esa posibilidad de que no todo el mundo se inscriba tiene que ver con que se le distribuye a las personas que pueden acceder a ese curso un código, ¿sí? Con el cual se pueden inscribir. Cuando intenten inscribirse, les va a pedir que ingresen un código y solo aquellas personas que tengan el código van a poder inscribirse, con lo cual ustedes podrían enviarle a todos los docentes ese código para que solo ellos puedan inscribirse a ese curso. Bien, María Después Laura hace una tenemos... pregunta puntual, que no sé a qué hace referencia, creo que es un sistema particular de alguna institución, dice va a dejar de existir el sistema de trámites, se va a generar un legajo para que puedan acceder a EVA. La vinculación, estamos trabajando con la idea de vincular los cursos también entiendo que EVA se refiere a Moodle o alguna plataforma similar. Estamos con la idea de que en algún momento podamos vincular los cursos también con lo que es Moodle para que puedan hacer todo el cursado a través de esa plataforma. Hoy no está, pero la idea es ir sumando ese tipo de funcionalidades. Después tenemos Tamara, pregunta, la ficha del alumno que ya existía, ¿aparecen aparte de las cursadas regulares las propuestas que esté cursando? La ficha del alumno, quien no tenga perfil de datos va a ver todo, ¿sí? Después, en el perfil cursos, el alumno puede ver el historial de sus cursos realizados, específicamente lo que son cursos. Bien. Laura pregunta si quienes se inscriben tenemos... a las propuestas quedan registrados en guaraní. Esto es lo que decía antes Hernán. Cuando se inscriben a una propuesta de tipo curso, quedan registrados en guaraní como persona, no como alumnos. Eso es importante aclarar. Cuando una persona genera su usuario de perfil cursos en 3W, hasta el momento lo que hizo fue generar su usuario. Se le cargó en el sistema como una persona, pero todavía no se realizó ninguna inscripción a propuesta. La inscripción a propuesta lo va a realizar el sistema por debajo en el momento en el que esa persona se inscribe a una comisión de un curso. Es decir, en ese momento en el que la persona se inscribe a la comisión, el sistema va a ver a qué propuesta pertenece esa comisión y va a realizar una inscripción a esa propuesta. Pero para la persona que se inscribe, eso va a ser transparente, no lo va a ver. Él va a ver solamente que se está inscribiendo a una actividad. Exacto. Después tenemos una pregunta que dice si va a haber algún encuentro donde trabajar específicamente con diplomaturas, ya que viendo lo que hacemos nosotros en nuestra universidad se adecua mejor como trayecto, ya que son más complejas. Sí, eventualmente, a ver, no podemos generar una reunión en particular con ustedes y si hay más interesados en trabajar sobre cómo se modelan las diplomaturas, por supuesto que se puede generar algún tipo de encuentro para ver cuáles son las distintas opciones. Esto que les contaron Martín y Seba son distintas opciones que se pueden dar, pero que, como les decía yo al principio, depende mucho de las decisiones que tomen ustedes y de cómo quieran modelarlas. Los lineamientos generales son los que les contamos. Después ustedes pueden ver si una diplomatura la quieren modular como un conjunto de cursos o como una propuesta en particular. Esas son decisiones que tienen que ir tomando ustedes. Bien. Sí, es importante ahí reforzar un poco lo que se mencionaba antes, Hernán, que también puede llegar a darse algo mixto. O sea, puede que algunas actividades que son ofrecidas como cursos de extensión, por ejemplo, formen parte, sean actividades que están dentro de un trayecto y que, como bien vos decías, una persona que
que hizo una actividad como un curso, por ejemplo, después le sea reconocida esa actividad como parte de un trayecto formativo que podría ser no sé, un posgrado, por ejemplo. Bien. Hay algo importante que tengan en cuenta: las actividades que se ofertan como cursos no necesariamente tienen que ser de tipo curso. Tengan en cuenta que hay actividades que de repente son materias que además se ofertan como curso. El tipo que le crean ustedes a la actividad dependerá un poco de lo que decidan ponerle, porque si de repente una actividad es una materia curricular en una oferta, pero además se ofrece como curso, lo ideal es modelarlo obviamente como materia y no como curso. Si bien no tiene demasiado impacto, es importante que tengan en cuenta este tipo de cosas. Lo digo porque hay alguna pregunta por allí en YouTube donde dice que en los ejemplos pusieron curso de HTML y en realidad son actividades, no cursos, ¿verdad? Sí, siempre son actividades. En los casos de cursos siempre son actividades. Ustedes verán si las modelan como curso o no. De repente un curso de PHP o de HTML claramente va a ser una actividad de tipo curso. Pero de repente cuando hablamos de cursos de posgrados que se ofrecen como curriculares y como cursos, de repente sí son actividades de tipo materia. No sé si hay alguna pregunta más. Ahí pregunta Martín si se pueden utilizar actividades genéricas en vez de módulos en algunos casos. Sí, también. Sí. Tengan en cuenta que igual los planes de propuestas de tipo, los planes creados, como les mostraba Martín, para administrar cursos, son flexibles, son mucho más flexibles que los planes estructurados, de propuestas estructuradas. Permiten un montón de cosas que evitan tener que versionar el plan de estudios. Pero también ustedes pueden crear genéricas y ir sumándole optativas. Eso es también un poco a elección de ustedes. Sí, como les decíamos al comienzo del webinar, esta es solo la idea era mostrar un ejemplo de cómo se nos ocurre a nosotros que podría administrarse esa oferta suelta de cursos de la institución. Nosotros decidimos organizarlo así por actividad, ustedes podrían organizarlo de otra manera, podrían tener una propuesta de tipo curso para cada para lo que nosotros eran módulos, para ustedes podrían ser una propuesta distinta. Eso cada uno lo va manejando. Lo importante y lo que queríamos que quede claro era esto, ¿no? Porque había como muchas consultas sobre este tema, sobre este tipo de propuestas, y la idea era por ahí clarificar un poco y mostrarles qué podían hacer. Ahora, obviamente, como casi todo en el sistema, queda de alguna manera atado a la manera de trabajar de la institución. Sí, Tengan en cuenta, sumo esto que dice Seba, y a una pregunta. Perdón, dale Martín, sí. No, por favor. Hay un planteo de Martín por allí que dice: para facilitar la operatoria, los cambios de versión. Tengan en cuenta que acá es un plan, una versión. Justamente está pensado para eso, que es una de las cosas que les dijo Martín al principio. Un plan, una versión. Y el resto de las cosas se modifican directamente sobre esa versión de plan. Esa es una de las facilidades que tiene el plan creado para administrar cursos. Supongo que ibas a lo mismo, Martín, me parece. Sí, iba justamente a lo mismo. Si la idea de ser genéricas es para poder después agregar optativas a posteriori, tengan en cuenta que en un plan de tipo cursos no va a necesitar hacer eso porque lo van a poder modificar en cualquier momento, le van a poder agregar las actividades cuando ustedes quieran. Lo mismo en relación a lo que pregunta Marcos, si se pueden reacomodar las actividades en otros módulos. Sí, pueden en cualquier momento ingresar, decir esta actividad que la tenía en este módulo, la saco y la pongo en un módulo diferente. Eso no va a haber ningún problema, siempre y cuando se trata de un plan que administre cursos. Respecto a si se puede descargar la presentación de algún lado, todo queda subido al micrositio de Guaraní, queda grabada la presentación y en general también lo que hacemos es tratar de compartir los PowerPoint también en la medida de lo posible, pero seguro todo el video con toda la presentación va a quedar subido en el micrositio.
Bien. ¿Alguna consulta más? A ver, voy a ver si tenemos algo en YouTube. No, no tenemos más. No sé, acá en Zoom, si hay alguna consulta más. Estamos redonditos, en 1 hora. Bueno, como siempre, saben que todas las consultas, las dudas que puedan ir surgiendo, las pueden canalizar a través de los canales de siempre, el foro, eventualmente si hay alguna cuestión particular en GDS, y el mail también. La idea siempre de estos encuentros es tratar de evacuar la mayor cantidad de dudas posibles y dejar esto disponible para que quienes no hayan podido participar puedan verlo. Así que, bueno, les agradecemos la participación. La verdad es que superó nuestras expectativas en términos de asistentes. Y bueno, como siempre, lo mismo que les dijimos y que les decimos en cada webinar, si hay algún tema en particular en el que crean que está bueno trabajar en un webinar, saben que guaraní@siu.edu.ar nos pueden hacer llegar su inquietud. Nosotros vamos siempre definiendo los temas de los webinars en función de lo que ustedes nos van planteando o de lo que nosotros vamos viendo que genera inquietudes, pero si hay algo que ustedes creen que podemos trabajar, bienvenido sea la sugerencia. Así que, bueno, les agradecemos a todos y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Chau, chau. Chao, chao.